Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes después de esta pausa de 2 semanas, debido a que, desafortunadamente nos contagiamos de COVID. Estuvimos una semana en aislamiento y una semana más, en ese proceso de recuperación para poder, estarlo en la mejor plenitud, para poder enseñar cada sábado. Pero sin embargo, continuamos ya penúltimo sábado del mes de julio. El tiempo se va volando. Realmente este año 2022 va que vuela a terminarse, pero seguimos trabajando. Estamos en la carta de Tito, en esta serie que la he denominado La Doctrina de Dios. Y hoy vamos a ver un tema diferente ya a partir del verso 15 y verso 16. El tema lleva por título La pureza en el ministerio. Y es algo como que abrupto lo que cambia la forma en lo que venía hablando el apóstol Pablo en relación a los falsos maestros. Pero tenemos que tomarlo en un contexto correcto y darle una interpretación lo más sana posible, para darnos cuenta que no se sale de lo que viene hablando, sino enfatiza lo que estaba sucediendo en la isla de Creta. Entonces, este versículo 15, ¿sí?, y verso 16, podemos decir que sigue en la misma línea de la denuncia hacia los falsos maestros. La denuncia hacia los falsos maestros. Y él empieza dividiendo las cosas. Dice el verso 15, todas las cosas son puras para los puros. Y divide ahí, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces divide las cosas de lo que él viene hablando acerca de los maestros y de los falsos maestros. Y empieza a dividir esas cosas. Ahora, una de las cuestiones que siempre ha citado la Biblia, y es algo que hoy hasta nuestros días existe, o sea, es algo que es evidente, que los falsos maestros supuestamente lo que ellos buscan a través de sus enseñanzas meramente humanas, una supuesta espiritualidad. Ellos supuestamente lo que enseñan lleva una supuesta espiritualidad, un nivel superior, tanto de vida como de conocimiento. Pero sin embargo, como son puros pensamientos meramente humanos disfrazados de supuesta piedad o de supuesta espiritualidad, ¿sí?, pues no contribuyen en nada a la santificación de las personas, mucho menos del pecador, ¿sí? O sea, está totalmente imposibilitado este tipo de pensamiento, este tipo de enseñanza, de traer sanidad a las personas moralmente. Estamos hablando del aspecto moral del alma, de la vida, de sus acciones, de sus pensamientos. Pero sin embargo, hay otra cosa que caracteriza mucho este tipo de pensamiento de estas corrientes ideológicas. Recuerden que cuando yo hablo de corrientes ideológicas, me estoy refiriendo a pensamientos meramente de hombres, que estaban ya en este tiempo y siguen estando. Hay algo que caracteriza siempre este tipo de ideología. Ellos afirman tener la verdad, ellos afirman ser los puros, ellos afirman tener la doctrina sana, y todos los que no abrazan o los que no participan de sus pensamientos o de sus doctrinas, de sus enseñanzas, están corrompidos, están corruptos. O sea, somos inmundos para ellos. Entonces, por eso estas palabras tan severas y tan fuertes del apóstol Pablo, cuando dice todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, mas hasta su mente y su conciencia, dice, están corrompidas. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en Creta? Estaba sucediendo que este tipo de pensamiento se estaba infiltrando y estaba deslumbrando a la gente, llevándolos a creer y pensar de una supuesta espiritualidad o una supuesta otro nivel de conocimiento. Y eso no estaba sucediendo, ¿no? Y algo que pues estaba afectando verdaderamente a la isla de Creta. Es algo que estaba afectando, ¿sí? Y es algo que hoy sigue vigente, ¿no? Hoy sigue
ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideologías, ese tipo de maneras de pensar que quieren deslumbrar a los oyentes. Pero, sin embargo, pues la verdadera naturaleza de la iglesia, la verdadera santidad de la iglesia es algo real, algo que es verdad, algo que debe de caracterizar a la iglesia de Dios. Una vida moral diferente, una vida de pensamientos diferentes. Pero ¿de dónde viene? ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? ¿No? O sea, ¿qué es verdaderamente? ¿No? ¿Qué es ¿de dónde viene todo eso? ¿No? Entonces, Pablo empieza diciendo, todas las cosas son puras para los puros. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no?, de lo que está diciendo. Recuerden que muchas de las cosas que se hablan o que se citan en la Biblia, en ese tipo de pensamientos, tiene que ver mucho con el pensamiento de aquel tiempo o de lo que estaba sucediendo. Esa expresión, todas las cosas son puras para los puros, posiblemente Pablo está citando un proverbio o un aforismo popular. Es una frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como una regla en alguna ciencia o arte, posiblemente. Entonces, como tal se tiene que tomar con precaución. O sea, esto que habla Pablo lo tenemos que tomar con mucha precaución. ¿Por qué? Porque bajo ninguna parte el apóstol Pablo pretende justificar el pecado en la vida del creyente. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Qué quiere decir? O sea, yo como ya he sido regenerado, ya he sido santificado, todo lo que pienso y todo lo que hago debe ser puro. No. Eso es algo que tenemos que entender. O sea, tenemos que tomar lo que Pablo dice. O sea, una cosa es que estamos en un proceso de renovación, de transformación, y también lo que Dios ya hizo por medio de la cruz en nosotros, pero otra cosa es que nos alejemos de los verdaderos pensamientos de la palabra de Dios. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto cuando dice Pablo, para los puros, todas las cosas son puros para los puros? Primeramente, lo que quiero dejar claro, el apóstol Pablo no está dando una licencia para vivir como queramos. Aun siendo nosotros santificados, justificados por la sangre de Cristo, tendemos nosotros en nuestros pensamientos a desviarnos de la verdadera fe, de la verdadera moralidad de la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la intención del apóstol Pablo aquí no es motivarnos para que vivamos como queramos. O sea, jamás eso. O sea, no es el concepto de que ama y haz lo que quieras, ¿no? A fin ya eres hijo de Dios. Eso no existe bíblicamente. Ese principio que muchos han adoptado hoy y que ya tiene desde hace 2000 años, es un principio muy peligroso que puede llevarnos a desviarnos totalmente de la fe. Entonces, no todo lo que tú y yo, por nosotros mismos, lleguemos a pensar o a sentir es correcto. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la guía del Evangelio, sí, que nos delimita y nos alinea nuestra manera de vida. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque aún nosotros, habiendo nacido de nuevo, tenemos que tener cuidado con nuestras motivaciones. Mucho cuidado con nuestras motivaciones. Verdaderamente lo que hacemos, lo que intentamos, lo que deseamos, proviene de los principios que nos deben de regir, morales, de la palabra de Dios. Es una reflexión que todo el tiempo nos debemos estar haciendo tú y yo como creyentes. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, como lo hemos mencionado y lo hemos enseñado en infinidad de veces, tiende a la perversión. Nuestro corazón es engañoso. Para eso, escúchame bien, necesitamos la guía de la palabra de Dios. La guía de la palabra de Dios nos establece límites para nuestra vida moral y espiritual. Y esos límites se transforman en comportamiento. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, el comportamiento del creyente tiene límites que se rigen bajo la palabra de Dios. Entonces necesitamos esa guía constante de la palabra de Dios. Entonces, lo que Pablo está aquí mencionando
en este principio cuando dice, vuelvo a citar, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos o incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No está citando algo universal para todos. Se está refiriendo a una situación específica que se estaba forjando en Creta. ¿Cuál era la cuestión específica? Los falsos maestros estaban enseñando una serie de mandamientos externos y afirmaban que eso iba a traer un cierto nivel de espiritualidad al que los practicara. O sea, fariseísmo, para que me entiendas. Entonces Pablo se está enfocando a esto. Y eso es muy importante, ¿no? Ese versículo que es muy fuerte, lo tenemos que primeramente aplicar directamente a lo que estaba sucediendo en la isla de Creta, aunque lo podemos aplicar a muchos aspectos posteriores. Pero la verdadera interpretación, la más sana interpretación, es aplicarlo a lo que estaba aconteciendo ahí. Entonces, ellos tenían formalidades y exigencias ceremoniales. O sea, hacer, ponerte, cumplir, dejar de comer, todo eso. Ellos tenían eso. Entonces, este versículo tiene que ver en contra de lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban tratando de transmitir. O sea, cosas externas. ¿Sí? Esas cosas externas, si no ha habido la pureza del que hace el Evangelio, que hace la sangre de Cristo en la cruz por nosotros, y nuestros pensamientos no se alinean a la palabra de Dios, no hay pureza que podamos decir que es verdadera. Todo lo demás es pura simulación. Entonces, una de las cosas que la Biblia enseña es que lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿Quién corrompe lo que Dios ha creado? El hombre. El hombre ha corrompido todo lo corrompe, porque es parte de la naturaleza caída del hombre. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios ha creado es bueno. Lo creó con una cuestión de que pues, es un Dios perfecto y es un Dios bueno. Entonces, tenemos que entender ese principio general, ¿no? Todo lo creado, todo lo que vemos es bueno. El hombre que ha hecho corromper todo lo corrompe a través de su corrupción. Y es algo que en la misma boca del Señor Jesús lo manifestó. Hay un pasaje que voy a leer, que el contexto es que se escandalizaron porque no se lavaron las manos antes de comer. Pero ellos no se escandalizaron por cuestiones de asepsia, sino por cuestiones espirituales. Y es ahí donde estamos hablando. O sea, sí, lávate las manos antes de comer, pues es algo natural, ¿no? Tocamos un montón de cosas con nuestras manos y al momento de comer, pues eso se va a nuestro sistema inmunológico y puede causar enfermedades. Se entiende. Pero más allá de lavarme las manos hasta el codo, como muchos judíos lo hacen, muchas personas lo hacen, como un aspecto religioso de espiritualidad, nada tiene que ver. Lucas capítulo 11, verso número 39. Lucas 11, 39. Pero el Señor le dijo: ahora vienen vosotros los fariseos, limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. ¿Por qué? Porque ellos eran codiciosos. Ellos, en ese tiempo, el fariseísmo robaba aún del necesitado. Por eso el Señor Jesús les dice en el verso 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio, porque había codicia en el corazón. O sea, se preocupaban por lavarse las manos antes de comer como un acto religioso, pero no se preocupaban de la codicia que había en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo en este versículo? La limpieza externa, antes que la limpieza que viene de la palabra de Dios o que viene del sacrificio de Cristo a nuestras vidas. ¿Y ellos qué hacían? Le daban una supuesta espiritualidad a todo eso. Entonces, lo que el Señor les está mostrando aquí, que es más pecado delante de Dios, el egoísmo, ¿sí?, que comer con manos sucias. Simple y sencillamente es una enseñanza
muy simple lo que el Señor les está enseñando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura y qué es lo que está hablando Pablo aquí en Timoteo? El mismo principio. Los falsos maestros que estaban en Creta estaban enseñando ritos, figuras, formas externas que afirmaban que tenían una supuesta espiritualidad. Entonces, lo único que nos enseña la palabra de Dios es otro ejemplo. Marcos 7:14. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso número 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oíd todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Qué fuertes palabras, ¿no? ¿Dónde está la corrupción del hombre? En el corazón, internamente. Y el único que puede acabar con esa corrupción es Dios, a través del sacrificio de Cristo, a través de lo que conocemos nosotros, lo que significa nacer de nuevo. Es lo único. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra manera. ¿Y qué es lo que, una vez que hemos nacido de nuevo, qué nos puede mantener en el camino? La renovación, la transformación que viene por la palabra de Dios. Es lo único. No hay ritos, no hay formas, no hay vestimenta, no hay alimentación, no hay absolutamente nada, que era lo que estaba sucediendo en Creta en ese momento. Entonces, ¿qué podemos decir y afirmar? Que la impureza del hombre delante de Dios no es consecuencia de nada de que el hombre coma, ni de ninguna manifestación externa de contaminación. O sea, no. O sea, Dios no rechaza a nadie por no haberse bañado o por no tener las manos o por tener las manos sucias cuando come. Lo que impide que nos acerquemos a Dios es la inmundicia de nuestro corazón. Eso es lo que impide. Entonces, los ritos religiosos suelen poner énfasis en lo externo, y la gente religiosa de todos los tiempos tiende a confundir ciertos ritos y preceptos externos con la auténtica piedad, y no comprende su propia necesidad de limpieza en el interior del corazón. Eso es bien tremendo, ¿no? O sea, todo es externo, pero no alcanzan a ver la corrupción que hay dentro del corazón. Entonces, cuando Pablo escribe, por ejemplo en Romanos 14:20, escribe que en realidad todas las cosas son limpias. Está declarando que todas las cosas creadas por Dios son buenas en sí y tienen uso adecuado. Lo mismo que cuando dice en 1 Timoteo 4:4 que todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar. Entonces, la contaminación se halla en las actitudes del corazón, no en la creación de Dios. Nuestra inmundicia íntima hace que nuestro uso de cosas que en sí son buenas acabe siendo malas. O sea, nosotros tenemos la corrupción en el corazón y todo lo que hacemos, todo lo que tocamos, lo corrompemos. Entonces, la verdadera pureza consiste en la santificación del pecador por medio de la cruz de Cristo solamente, y en la nueva vida de santidad en el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, podemos decir que la pureza enseñada por el Evangelio es en primer lugar un asunto de la conciencia y de corazón delante de Dios. Todo lo que se enseñaban los falsos maestros era absolutamente secundario en comparación con esto. Entonces, lo importante es tener la conciencia limpia y el corazón puro delante de Dios. Es lo más importante. O sea, eso es lo que Pablo está enseñando aquí cuando dice eso. La segunda parte del versículo número 15 dice lo siguiente. Ya describe lo que son. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces, Pablo, aquí en esta segunda parte del versículo 15, añade lo que es la primera verdad acerca de estas personas. Dice, mas para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Y eso es
lo que se conoce como la fuente del evangelio legalista, el evangelio que quiere implantar, el evangelio que lleva a hacer, a ponerse, a tomar, a lavarse, a quitarse. Es un legalismo total, ¿sí? Entonces, ese evangelio o esa manera de hacer, de ponerte, de comer, de todo eso, pues no quita la verdadera inmundicia del hombre, no hay posible. Sí, inclusive es más riesgoso, ¿no? Los lleva a una inmundicia mayor. ¿Por qué? Porque se consideran que están bien cuando verdaderamente están totalmente lejos de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, ese tipo de evangelio o de enseñanza es siempre a través de la historia, y es algo bien importante, ha sido bien atractiva hacia al orgullo de las personas. O sea, cuando le dices que a través de eso van a ser mejor, van a ser más espirituales, apela totalmente a la parte del orgullo del hombre y lo abraza. O sea, se fascinan fácilmente. ¿Por qué? Porque están enseñando cómo el hombre se puede salvar o cómo el hombre se puede justificar a sí mismo bajo sus propios términos delante de Dios. Y es algo bien, bien fuerte, ¿no? O sea, ese tipo de enseñanzas lo que trae de fondo es una corrupción enorme, porque le están diciendo a la gente cómo ellos pueden justificarse delante de Dios bajo sus propios conceptos, bajo sus propias formas, bajo sus propios pensamientos. Pero en realidad, es lo más triste de todo esto, que no logra ninguna transformación en el hombre pecador. O sea, no hay forma, no hay manera. La única transformación es la que puede efectuar el evangelio de Cristo, la palabra de Dios, por la cual nacemos de nuevo y la cual nos estamos renovando constantemente. Entonces, esas personas, sin entender la profundidad de lo que están haciendo, creyendo ser libres, por lo que hacen, por lo que se ponen, por lo que comen, por lo que guardan, por lo que celebran, no se dan cuenta de su verdadera esclavitud. La verdadera esclavitud que la tienen bajo su propio egocentrismo. O sea, ellos se hacen su propio Dios de bolsillo. Ellos determinan cómo van a agradar a Dios. Y lo disfrazan de una fachada espiritual. O sea, apariencia de piedad. Entonces, pero sin embargo, algo bien importante. Si el corazón está corrupto, todo lo demás está igual. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, es algo que parte así, es un parteaguas en la Biblia, en la vida de una persona. El nacer de nuevo es un parteaguas a la vida de la persona. Es totalmente dejar de vivir, dejar de pensar, dejar de sentir, dejar de ver la vida en un concepto de oscuridad, en un concepto de corrupción. El nacer de nuevo es pasar a la vida, pasar a la luz, pasar al entendimiento de las cosas de Dios. Eso es bien importante, bien importante. Esto es fundamental. Entonces, los falsos maestros, según ellos, hacen que las personas pasen bajo sus propios conceptos, bajo sus propias ideologías, bajo su propia forma, al lado de Dios. Es imposible. Y habla de personas corruptas. Y fíjate algo bien impresionante. Habla de personas incrédulas. Pero si creen, ellos dicen que conocen a Dios, ellos dicen que es de Dios y que es espiritual, pero al final son incrédulas porque están bajo sus propios pensamientos. Está bien fuerte esto. O sea, una persona que está en la iglesia, que puede asistir a una iglesia, que hace ese tipo de actos, que se sumerge en eso, se cree más santo cuando verdaderamente está demostrando su corrupción, y algo bien fuerte, está demostrando su incredulidad de las cosas de Dios. Entonces, cuando habla de corrupción y de incredulidad, híjole, está hablando de la misma persona. Corrupción e incredulidad, son, podemos decir, son sinónimos de corrupción.
sea, eso es lo mismo. La única manera en que alguien puede dejar de ser corrupto, incrédulo, es el Evangelio de Jesucristo. Podríamos decir, vamos a decirlo de esta manera para poderlo entender. La única manera que una persona puede dejar de estar enfermo moralmente es a través del Evangelio de Cristo. No hay otro. No hay otro. Y ese Evangelio nos lo apropiamos por medio de la fe, por creer en Dios, por creer en el acto sustitutorio de Cristo en la cruz por mí, en creer que somos pecadores y que necesitamos salvación, y que la única salvación es a través de Cristo, no de actos, no de formas, no de vestimentas, no de guardar, no de celebrar, no. Entonces el que rechaza el Evangelio, pues inevitablemente pues tiene consecuencias. La peor consecuencia es que es un incrédulo, y al ser un incrédulo, él mismo está rechazando lo único que lo puede sanar o salvar, que es el Evangelio de Jesucristo. Lo único. No hay más. O sea, es algo bien fuerte, ¿no? Entonces, al igual que cuando alguien tergiversa la palabra de Dios o la diluye, pues está diluyendo los efectos limpiadores del Evangelio. O sea, la palabra de Dios debe de darse lo más limpio, lo más cercano, lo más que se pueda. ¿Sí? Lo más que se pueda. Porque no hay otra manera. Porque sin embargo, si no es a través de lo que solamente el Evangelio puede hacer, todo lo demás es corrupto, todo lo demás, todo lo que haga lleva ese camino de corrupción. Sin embargo, entonces los corrompidos o incrédulos, sí, cuando se infiltran en las iglesias, aún dentro de las congregaciones, si no tenemos cuidado, su manera de pensar, su manera de actuar, pues es algo verdaderamente contaminante para las personas en iglesia. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido, su espíritu racio totalmente, desechan la palabra de Dios, y todo lo que escuchan de Dios, esto es algo bien importante, todo lo que escuchan de Dios lo filtran a través de sus propios pensamientos. Pensamientos no regenerados, pensamientos corruptos. O sea, ellos tienen un concepto de quién es Dios bajo sus propias maneras de pensar, bajo sus propias intenciones de su corazón. Y eso es una influencia totalmente nociva y destructiva a la iglesia de Dios. Por eso se tiene que denunciar. Por eso las palabras, vamos a ver palabras tan fuertes que Pablo dice aquí. O sea, ¿por qué tan fuerte lo que Pablo habla aquí en esta carta de Tito? ¿Por qué dice, si no entienden, deséchalos? ¿Por qué? Porque su influencia es destructiva, es nociva para la iglesia. Sus pensamientos. ¿Por qué? Porque su mente y sus conciencias están totalmente corruptas, corrompidas, fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque rechazan el Evangelio, y lo único que puede regenerar la vida de ellos es el Espíritu Santo. Es lo único. Y solamente cuando la obra del Espíritu Santo está produciendo en nosotros, es cuando podemos empezar a caminar en las buenas obras. Bien, mientras, si no hay la guía del Espíritu Santo en la vida de ellos, que lo rechazan por la palabra de Dios, aún sus buenas intenciones, aún sus buenos deseos, aún lo bueno que desean, está corrupto ante los ojos de Dios. Algo que debemos entender. O sea, esto está bien serio. No nos gustan a veces este tipo de enseñanzas que habla tan claro y que separa evidentemente entre un creyente y uno no creyente. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que puedes estar dentro de la iglesia y parecer creyente, comportarte como un creyente, pero al final vivir como quieras. No. Entonces,
Si no hay regeneración, si no hemos nacido de nuevo, todas nuestras motivaciones son meramente carnales, destructivas, fuera de la voluntad de Dios. Aún hagamos todos los ritos externos, aún nos vistamos de lo que nos podamos vestir, aún comamos lo que podamos comer, son actos externos, corruptos totalmente, porque proceden de la carne, proceden de pensamientos corruptos, entenebrecidos. Lo único que puede hacer ese cambio es la palabra de Dios, cuando se cree, cuando se entiende, cuando oímos el mensaje y creemos en el mensaje. Muy fuerte esto, ¿no? Porque está hablando de la mente, de la conciencia totalmente distorsionadas, totalmente. Entonces la contaminación interna no solo produce acciones malas, sino que tuerce nuestra manera de pensar. Todo mal, todo el enfoque. Cometemos injusticias, pero no queremos reconocerlo. Por lo tanto, empezamos a buscar formas de justificar nuestros propios comportamientos. Fíjate qué fuerte. Llamamos pecado a lo que no lo es y en cambio concedemos poca importancia a aquella inmundicia que Dios condena. Fariseísmo total. Ellos estaban más preocupados por lavarse las manos antes de comer, pero no se veían el egoísmo y la avaricia que había en sus corazones. Y aquí estamos hablando de integridad del corazón. El hombre corrupto se cree bueno. ¿Por qué? Porque sus conciencias están torcidas. ¿Y qué es lo que hace? Bajar el nivel de las exigencias de la palabra de Dios. Y lo más difícil de todo eso, y lo más serio de todo eso, es que el hombre corrupto, a través de esos tipos de pensamientos, a través de ese tipo de enseñanzas, se va volviendo necio. Usa su intelecto para pensar las cosas, usa su conciencia para escuchar la voz de Dios, pero no lo tiene. Están totalmente ajenos. Pero inclusive el hombre regenerado, ya tiene su conciencia limpia, activada, y puede escuchar la voz de Dios. Pero si el intelecto está torcido, pues todo lo demás está torcido, la conciencia totalmente. Entonces, así eran esos falsos maestros. Pero aún dice Pablo, el verso 16, y voy a nomás a tocar la primera parte del versículo 16, ¿sí? Aquí ya lleva un nivel fuerte, o sea, es una carta fuerte. ¿Por qué? Porque así debe de ser la denuncia de esto. Es algo muy serio. Dice el verso 16, y solamente voy a tocar la primera parte, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjate, ellos profesan conocer a Dios, pero verdaderamente por lo que hacen y practican, por lo que creen, por lo que entienden, están totalmente con un desconocimiento de quién es Dios. Entonces, y eso es lo más trágico. Profesan conocer a Dios, pero con su propia vida, con sus propios hechos, su propia vida, su propio proceder, su propio actuar, niegan absolutamente quién es Dios. Este verbo, cuando dice profesan conocer a Dios, este verbo admite diferentes matices o asociaciones. Vamos a verlo. En primer lugar, sí, Pablo está utilizándolo como sinónimo de ser creyente. O sea, profesan conocer a Dios, o sea, se sienten creyentes, pero no lo son verdaderamente. Creer en Dios, dice, profesan creer en Dios, pero no lo conocen. Creer en Dios y conocer a Dios son dos cosas íntimamente relacionadas con las Escrituras. O sea, la Escritura, ¿qué hace? Nos enseña quién es Dios y nos muestra el carácter de Dios. Por eso es íntimamente, la palabra de Dios nos lleva a creer en Dios y a conocer a Dios. Entre más conocemos de Dios, más creemos en Dios. Es algo que se liga totalmente.
Y creer en Dios, bíblicamente, es entrar en el camino de la vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocer a Dios y avanzar constantemente en el conocimiento de quién es Dios. Ahí ya llegamos a un punto bien fuerte. O sea, hoy uno de los males de la iglesia moderna, como yo la determino, es la pasividad del conocimiento, la pasividad de estar cerca de Dios. Hay un abandono total del estudio, de la cercanía de Dios a través de las Escrituras. Todo lo quieren por fuera, todo lo quieren ver en sensaciones, en emociones, en cánticos. Todo quieren, pero no se someten, no tienen voluntad de ir a buscar a Dios y de conocer a Dios a través de las Escrituras. Es algo bien fuerte esto. Eso es lo que hoy ha traído la iglesia, las corrientes de pensamiento a la iglesia moderna, y lo han abrazado. Mucha gente hoy en las congregaciones, a pesar que llevan 20, 30 años, no conocen a Dios. No saben quién es Dios, y como consecuencia no creen en Dios y lo sustituyen todo eso con actos religiosos. Con que me pongo, a qué oro, a dónde oro. Y mira, actos como, por ejemplo, yo no estoy en contra del devocional, pero a veces es una exageración totalmente de pensamientos cristianos, ideologías meramente humanas. Ya han sustituido todo eso con el estudio de la palabra de Dios, con el acercamiento a Dios a través de la palabra de Dios. Hoy la modernidad ha traído que la gente no toque su Biblia, que la gente quiere escuchar solamente, quiera escuchar a fulano, a mengano, cánticos de no sé qué, cánticos. Solamente no te equivoques, hermano. Vea la Biblia. Abre tu Biblia, es la fuente de la vida, es la que nos hizo nacer de nuevo y es la que nos va a ayudar a perseverar en este camino de la fe, que es la vida eterna, a través de conocer a Dios, y con la medida que conocemos a Dios, creemos en Dios. Juan capítulo 17, verso número 3. Prácticamente el Evangelio de Juan, que es un evangelio diferente a los otros evangelios, ¿sí?, se resume en este versículo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es eso, conocimiento. Pero ¿cómo queremos conocer a Dios cuando no nos acercamos a Dios a través de lo que Él ha determinado? ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Sí, puedes escuchar por internet, puedes escuchar predicaciones, sí puedes tener alabanza, sí, eso es suplementario. El principio es: abre tu Biblia. Y eso va a modificar tu manera de pensar, tu manera de entender, y como consecuencia, tu manera de actuar. Colosenses capítulo 1, verso número 10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, podemos decir que la fe en Dios conduce al conocimiento de Dios. Y quien desconoce a Dios no ha creído en Él de verdad. Ese es el fundamento. ¿Dónde estás parado el día de hoy, a tus 30, 40 años en la iglesia? ¿Verdaderamente hay un conocimiento de Dios que te afirma a pesar de lo que Dios permite? ¿O todavía cualquier corriente ideológica te mueve? En pocas palabras, para ir concluyendo, siempre el tiempo nos gana. Lo que Pablo está diciendo aquí, que estos falsos maestros, ellos creían que conocían a Dios, pero verdaderamente estaban lejos. Se creían creyentes, pero con su vida lo negaban totalmente. Uy, qué fuerte, ¿no? Y es una de las ideologías que ha venido impregnándose en la iglesia. Eres creyente, vive como quieras. Eres creyente, congrégate cuando quieras. Eres creyente, haz lo que quieras. Tú eres creyente, Dios te ama. Uy, Dios conoce tu corazón. Uy, no. Y eso es ideologías. Pero cuando venga la falsa enseñanza, así vas a caer. Fácilmente.
Cuando te digan que en lugar de orar, en lugar de leer la Biblia, te pongas un sombrero, dejes de comer carne, te bañes, te laves las manos 10 veces, te pares a las 5 de la mañana, leas el salmo no sé qué, y eso va a ser más fácil. Y te vas a ir endureciendo, creyendo que eres creyente, para cuando tu vida cada día más te alejas de Dios. Siempre las falsas doctrinas siempre traen la idea de un conocimiento diferente de Dios. Siempre. Te vamos a mostrar algo que nadie conoce. Siempre. Eso es santería, brujería, esoterismo metido en la iglesia. Siempre. En aquel tiempo había un pensamiento del gnosticismo muy fuerte. Era una doctrina religiosa esotérica, herética totalmente, que se desarrolló en los primeros días del cristianismo y que pretendía que sus seguidores tuvieran un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas. Hoy están igual. Guarda los días, no hagas esto, descansa el sábado, puras cosas que te separan de Dios. En aquel tiempo, ese gnosticismo golpeó fuertemente. Y llegó el punto que se empezaron a mezclar lo que se conoce como judaizantes en la Biblia, entre el primero y segundo siglo. Eran personas entre la mezcla del judaísmo con el helenismo, con las cuestiones helénicas. Fuerte, ¿no? Cuando Pablo habla en la carta de los Gálatas de los judaizantes, tenían ese tipo de pensamiento entre el judaísmo y el helenismo, o sea, entre Roma y Jerusalén. Y lo más triste es que a través de esas prácticas y de ese pensamiento y de esa manera de autover a Dios y de creer cómo ser agradables a Dios, se sentían creyentes. Pero no pueden vivir bajo los principios de Dios porque han rechazado la única fuente de limpieza, que es la palabra de Dios. Pues con esto quiero concluir hoy. Si tú a tus 20, 30, 40, 55 años de cristiano sigues rechazando la palabra de Dios, tú sigues dejándote acercarte a Dios a través de su palabra, estás tendiendo a volver tu nombre bajo tus propios pensamientos. Bajo tus propios pensamientos. Y es algo muy grave. Personas en aquel tiempo, los judaizantes, que creían pertenecer o ser creyentes. Y el Señor Jesús les dijo que eran hipócritas. Fuerte, ¿verdad? Porque con sus hechos negaban totalmente lo que ellos decían que eran por su apariencia. La profesión externa, cuando no coincide con la vivencia correcta, moral de la palabra de Dios, ante los ojos de Dios nos hace ser hipócritas. A lo mejor ante los hombres no, porque los podemos fascinar, los podemos tener apariencia de piedad. Fuerte, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia nos enseña cosas muy fuertes. Hasta aquí voy a dejar esta porción con una gran reflexión. Verdaderamente hoy, tú y yo seguimos siendo limpiados por la palabra de Dios. Seguimos siendo transformados por el Evangelio. Pues mientras vivamos aquí, mientras respiremos, no hemos concluido.
El único que tiene nuestro tiempo para terminar este peregrinaje a cada quien de nosotros es Dios. Y ahí lo dejamos. Porque hoy hay mucha relajación en cuanto a las cosas de Dios. Mucho relajamiento en cuanto a la doctrina, en cuanto a la vida. Hoy se ha sustituido por muchas formas totalmente externas. Mucha liturgia que no nos lleva absolutamente a nada. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Como siempre es un gusto, le doy gracias a Dios que nos permitió vivir ese tiempo de gran reflexión. Siempre Dios enseña. Todas las cosas son buenas. Siempre hay una enseñanza de parte de Dios a nuestras vidas, siempre. Lo que puede ser un acto incorrecto o una respuesta incorrecta proviene de nuestro corazón solamente. Así Dios lo dispuso, tiempo y espacio. Pero sin embargo ya estamos aquí de nuevo, como siempre, buscando hacer la voluntad de Dios, a la cual hemos sido llamados. Y la invitación constante es a congregarse. Mañana, domingo, las congregaciones siguen funcionando con todos los protocolos sanitarios, a lo más que podemos. Con ayuda de ustedes los podemos cumplir de buena manera. Pero sin embargo, damos gracias a Dios por todo. El día de mañana nos estamos viendo, si Dios permite, en las congregaciones para seguir siendo edificados y transformados por la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana.